30 años en rescate vehicular. Vamos a trabajar en el vehículo para que personal pueda sacarlo y derivarlo al hospital. En el año 1992, la compañía adoptó la especialidad de rescate vehicular, gracias a los esfuerzos de un grupo de connotados voluntarios. Este grupo selecto dieron en aquel entonces el puntapié inicial dentro de la especialidad, siendo uno de los primeros cuerpos de bomberos de aquel entonces extensa región de los lagos en conformarse como unidad de rescate vehicular. Don Walter, cuéntenos, ¿cómo surgió la idea de crear la unidad de rescate de la primera compañía? A ver, nos tenemos que remontar hace muchos años atrás. Esta idea nació en una conversación bomberil de amigos. Acababa de ingresar un voluntario a esta compañía, que era Javier Vera, que había sido voluntario del Cuerpo Bombero de Osorno, y conversando, dijo: yo tengo unos amigos en Osorno, podemos contactarnos, y por cosas del destino surge un viaje, por cosas de mi trabajo, y me acompaña Alejo Ruiz, Javier Vera, y la quinta ese día estaba celebrando ellos todos los 5 de cada mes hacen su cena anual, o sea, su cena mensual, y llegamos a la quinta compañía. Nos presentaron, nos hicimos muy amigos, y ahí como que prende el bichito porque la quinta estaba recién empezando en lo que era el rescate vehicular. Nosotros ya veíamos la necesidad de tener algo más porque estábamos siendo llamados a muchos accidentes y íbamos con un martillo y un chuzo. Y nos dábamos cuenta que había que atender a las personas y no sabíamos cómo. Entonces nace esta conversación con Francisco Peña, que era el capitán, que venía recién de la academia, y dijo: yo no tengo ningún problema en ayudarlo y echémosle para adelante. Tenía buenas amistades, amigos con el comandante del Cuerpo Bombero de Osorno, Ricardo Galdi en ese tiempo, y me dice: Walter, el Cuerpo Bombero de Osorno está a disposición de ustedes y nos facilitan todo para hacer los primeros cursos de rescate. Se trajo la idea a la compañía. No fue fácil, porque era algo novedoso. Era algo que cambiaba el ser bombero. El ser bombero era llegar a los incendios. En ese tiempo no existían normas. Tú podías apagar un incendio de civil porque te pilló el incendio así, llegabas y agarrabas un pitón y te subías al techo y apagabas. Esto significaba cambios radicales. Entonces costó un poco. Se trajo la idea a la compañía, entre comillas, como que se dividió un poco, unos que aceptaron y otros que no aceptaban. De los cuales aceptaron fuimos 8 voluntarios, pero la compañía nos dio carta abierta y partimos. Así que empezamos a trabajar con Osorno, íbamos todos los fines de semana a tomar cursos allá, nos prestaban las herramientas, trabajaron y nos formamos, hasta que llegó el día de nuestra presentación en Plaza de Armas, donde ya nos formamos oficialmente en ese tiempo como grupo de rescate, porque éramos un grupo de la compañía. No era la compañía completa. Entonces, a raíz de eso nace el grupo rescate de la primera compañía. Bueno, y después vinieron todos los pormenores de lo que significa el trabajo con el cuerpo, de que nos compre los elementos que necesitábamos. Afortunadamente tuvimos una recepción muy buena de la autoridad bomberil en ese tiempo. Estaba el superintendente Guevara, estaba el comandante Lautaro Bermeo, y nos dieron todas las facilidades. Porque también nosotros le presentamos: esto tenemos, y esto queremos, y esto necesitamos. O sea, nos fuimos a pedir algo partiendo desde cero.
Así que así parte la unidad de rescate de la primera compañía, que comienza sus primeros trabajos el año 91, 92, para ya propiamente tal hacernos ya oficialmente unidad de rescate del Cuerpo Bombero Río Bueno. Viernes 15 de noviembre de 1991. Siendo las 19 horas, se forma la compañía a cargo del capitán señor Walter von Fach Leal y con la asistencia de los siguientes voluntarios: Alejandro Pujín, Ricardo Aichele, Alejandro Fuentes, Carlos Fuentes, Alejo Ruiz, Jaime Loaiza, Mario Álvarez, Eduardo Moll y Raúl Loaiza. En realidad, la verdad de la historia es que ha pasado tanto tiempo y uno también con los años se va olvidando. Pero todo partió a raíz de la exigencia de que Bomberos de alguna u otra manera empezó con un tema en relación a los accidentes de tránsito, que al final Bomberos intervenían en los accidentes de tránsito en aquella época, pero ni siquiera tenían las herramientas necesarias como para poder trabajar. Entonces, de alguna manera se empezó a incorporar este tema, porque ya Carabineros también hubo una época en que ya estaba colapsado y no, la verdad, las cosas que no tenían cómo realmente sacar ellos los pacientes. Y en esa época los pacientes se sacaban de la manera que ellos quisieran nomás, a tirones o sin tomar las medidas de seguridad de resguardo para no prevenir más lesiones en los pacientes. Y de ahí nació lo que es rescate vehicular a nivel nacional. La verdad, las cosas que hubieron grandes accidentes. Tenemos que pensar que la estructura de los vehículos de los años 80 era totalmente diferente a la estructura del vehículo de día de hoy. Si bien es cierto, hoy día los vehículos están capacitados, tienen la estructura para absorber la energía, los vehículos antiguos no la tenían. Pero eran mole, eran chasis de fierro, eran lata, entonces era muy difícil trabajar con ellos. Entonces, para nosotros me vienen a la memoria 4 accidentes grandes, donde afortunadamente pudimos salvar gente y en otras no lo pudimos hacer porque el accidente había sido muy grave. Pero me quedo con donde salvamos gente. Nuestro primer accidente, el accidente de Rapaco, donde un camión se va contra un corte y el chofer queda atrapado. No existe la puerta, está el corte, está el chofer y está el camión. Y para poderlo extraer había que entrar a hacer extricación, palabras nuevas que se empezaban a usar en ese tiempo que nadie sabía por qué. Los bomberos no lo entendían. Empezamos a tener problemas con bomberos de otra ciudad que asistíamos y ellos decían, pero ¿y qué? ¿Estos están locos? ¿Qué están haciendo? Y lo sacamos. Cuando llegamos nosotros, la persona a cargo ya había ordenado de tirar el camión con un tractor. Si lo hubiese tirado, le hubiese cortado la pierna, porque la pierna estaba el corte, la pierna y la estructura del camión. Entonces nosotros lo sacamos. Fue una alegría, una satisfacción de que todos los sacrificios que habíamos hecho los habíamos logrado. Habíamos logrado sacar a una persona totalmente, no la habíamos lesionado más de lo que tenía. Es cierto que como cuerpo de bomberos de Río Bueno en aquella época éramos como poco conocidos dentro del país, como que mucha gente no te conocía Río Bueno. Y gracias a Dios, dentro de la zona, lo que corresponde actualmente hoy día a lo que es la región de Los Ríos, Río Bueno fue una de las primeras unidades de rescate que hubo en la zona. De hecho, Río Bueno tuvo la gran suerte de tener un instructor de la ANB dentro de nuestras filas, que era don Walter von Fach en esa época, y esta misma unidad de rescate que se especializó, preparó a muchas unidades de rescate que hoy día conforman la región de Los Ríos. Aproximadamente como en el año 89, de repente salió la idea de algún voluntario, que no me acuerdo quién fue, pero fue bien recibida por la mayoría de los voluntarios, que no existía. Entonces, ya para la zona, Río Bueno, que era una jurisdicción grande, aparcando hasta Lago Barranco, entonces siempre había accidentes y mandaban a los voluntarios comunes y corrientes, ¿no? Entonces ahí salió la idea de hacer un equipo de rescate y se fue madurando de a poco hasta que se logró concretar con apoyo y asesoría de otros cuerpos bomberos, que me acuerdo que fue Osorno, que los apoyó. Y de ahí empezamos de a poquitito hasta que logramos certificarlo y de ahí empezamos a hacer los rescates y de ahí valorizamos nosotros y asumimos realmente con mucha responsabilidad lo que es tomar una compañía de la especialidad como el rescate, porque ahí se trata con personas. Y eso es muy valorable
la forma en que uno trata a las personas, porque lo único que uno quiere es que la persona vuelva a su casa. Yo creo que certificamos como los 2 años y medio, porque fue súper rápido y el entusiasmo que teníamos nosotros. Incluso la primera máquina que tuvimos para operar fue un Renault Traffic, que se compró de segunda mano en Puerto Montt. Era halago, la comunidad lo recibió exitoso y alegre porque se estaba formando eso acá. Y después tuvimos apoyo de la Junta también, que en ese tiempo era el presidente don Octavio Spetter, que queda de por vida. Bueno, a mí me quedó ese un rescate de un camión que se dio vuelta antes de llegar a Rapacu. Había una sola vía, que fallecieron 2 personas, y eran 3 que hubo que sacar a la persona, entre comillas, la que quedó viva, con el respeto que se merecen ellos, debajo de las 2 personas que estaban ahí. Y me acuerdo que en ese camión quedó en un talud, y como que se iba corriendo, y abajo había como un pozón grande de agua. Teníamos el miedo que se nos corra el agua y se nos puede ahogar la persona que había quedado viva. Y dentro de la cabina entró Jaime Loaiza, Carlos Fuentes, Alejo Fuentes y el que habla, Raúl Loaiza. Y demoramos casi 2 horas en sacar la persona, porque lo único que queríamos nosotros era sacarla con el menos lesión posible y que salga viva. Y felizmente lo logramos. Y vi un apoyo de Osorno y de La Unión, pero Río Bueno trabajó íntegro en esa actividad. Una de las particulares interesantes de esta compañía en el tema de rescate fue que había gran conocimiento mecánico dentro de la compañía. Teníamos mecánicos, teníamos personas que trabajaban en vehículos, armaban, desarmaban, pintaban, ¿ya? Entonces una de las cosas principales dentro del rescate era ver cómo estaba configurado un vehículo para poderlo desarmar, para poder sacar personas. Y eso fue un éxito para nosotros. Uno de los rescates que tuvimos, de los primeros que teníamos en el Renault Traffic, un carro armado por nosotros mismos, con cincel y martillo, nos tocó romper un camión Kamaz, recién llegado de Rusia. Nos tocó sacar un tipo atrapado con el frontal y rompimos ese camión a puro cincel. Y sacamos. Y esas cosas también nos ayudaron, nos entusiasmaron, o sea, nos dijeron, bien, los podemos hacer. Después, cuando llegaron las máquinas y los implementos hidráulicos y todo ese asunto, ya fue pincel para el pintor nomás. Yo creo que la más importante cuando estábamos recién comenzando fue un accidente de un bus en la Cuesta del Cero, ahí. Empezando la Cuesta del Cero, ahí, en una curva. Yo creo que el que más me marcó fue el de la Cuesta del Cero. Fue una noticia a nivel nacional que hubieron creo que fueron como 10 o 11 personas fallecidas en la Cuesta del Cero. De que el Cuerpo de Bomberos Río Bueno recibió un llamado de la Cuesta del Cero. Nos tocó el más grande, yo creo que podemos recordar, el de la Cuesta del Cero. El accidente fatal grande que hubo en camino a Valdivia. El accidente de la Cuesta del Cero. Ese fue potente. Una a una comenzaron a llegar las unidades de rescate de bomberos y carabineros a raíz del accidente que se produjo a las 3 de esta tarde en el sector de la Cuesta del Cero, cerca de Payaco. Por la ruta transitaba un minibús repleto de pasajeros de la empresa La Pincoya que había salido desde La Unión hacia Valdivia. Sin embargo, 25 kilómetros antes de llegar a su destino, fue embestido por un camión que se dirigía hacia el sur. Fue tal la violencia del choque que el minibús quedó totalmente destruido. Difícil, lento y dramático fue el rescate de las víctimas fatales. De ellos, hasta ahora 7 habían sido identificados. Javier Pérez Silva, chofer del minibús, el auxiliar Richard Olof Schnedler y los pasajeros Irma Aguilar Lorca, Jimena Jaramillo Molina, Marina Molina Acosta, Alejandra Jiménez Bustamante y Carla Sánchez Bustamante, esta última de solo 7 años de edad. Sus cuerpos, al igual que el de las víctimas cuya identidad aún se desconoce, fueron trasladados a la morgue de Payaco. Además, otros 12 pasajeros del minibús resultaron heridos de gravedad, siendo trasladados a los hospitales de esa comuna y Valdivia. El chofer del camión causante de la tragedia, Lorenzo Bustos Díaz, resultó ileso y fue detenido por carabineros. Hubieron varios fallecidos, 10 más o menos, y entre ellos de Río Bueno varias personas. Incluso lo más impactante era una madre que iba con su guagua en la rodilla, y la lanza del camión del carro que se soltó, que se incrustó en el bus, las atravesó. Así que fue una cosa que cuando sacaron los cadáveres, hay los voluntarios que tuvieron que someterse a sesión psicológica para poder volver a la normalidad. Pues, sí. Fueron las primeras salidas y llegó a Valdivia también,
Paillaco no tenía tampoco grupo rescate, pero llegaron varios apoyos, pero ya no había nada que hacer. Fue dramático los accidentes grandes aquí en la zona. Bueno, hubieron posteriores, pero ya con nuestras herramientas ya y a otro nivel. Fueron la primera unidad de rescate que llegó a la Cuesta del Cero, antes incluso que de Valdivia, siendo Valdivia una ciudad mucho más cerca, pero el llamado llegó a Río Bueno y nosotros nos dirigimos hacia ese rescate. Como unidad de rescate fuimos los primeros en llegar. Y bueno, en un principio creíamos que eran pocos las personas atrapadas, y una vez que se botó la parte lateral del minibús, encontramos de que un camión se le soltó el carro y con la lanza se metió hasta más de la mitad del minibús. Lamentamos informar el accidente ocurrido a las 14:40 horas a la altura del kilómetro 40 en la ruta Valdivia a Paillaco, donde el taxibús placa KS1079, conducido por Javier Ernesto Pérez Silva, de 40 años, con domicilio en La Unión, chocó de frente con el acoplado del camión matrícula CS8847 de Lorenzo Javier Bustos Bastidas. A consecuencia de lo anterior, lamentamos informar el fallecimiento del conductor del bus y 9 pasajeros que viajaban en la máquina, mientras que el chofer del camión salvó ileso y rescatado por vecinos. La Cuesta del Cero fue el día 5 de septiembre del 94, si no mal recuerdo. Fueron 10 víctimas en el accidente y yo creo que lo que me marcó, en realidad la verdad las cosas que es un accidente donde tú sabes que fallecieron personas, pero yo creo que la parte más triste de ese accidente fue el ver a una mamá abrazando a su hija para protegerla por efecto del golpe de la colisión, y saber que de alguna u otra manera no perdieron la vida en aquel accidente. Dramáticas escenas se registraron en el lugar, donde los lugareños y las brigadas de rescate lograron auxiliar a los lesionados y ser trasladados hasta la asistencia pública del hospital de Valdivia. Lamentablemente, el carro sobrepasó el eje central de la calzada e impactó de frente al vehículo de pasajeros. Este ha sido el saldo de esta tragedia, donde el acoplado del camión se desenganchó y se incrustó a gran velocidad en la parte delantera del minibús. Fueron de las primeras veces que nosotros realmente veíamos la gravedad de un accidente. O sea, muchos muertos, muchos heridos y después muchos traumados. Nosotros, una de las cosas del rescate era nuestra capacidad psicológica para poder enfrentar ese tema. Y habían técnicas para eso. Y nosotros las desarrollamos bien, muy íntimamente dentro de la compañía. Nosotros después de cada rescate nos juntábamos, las personas que trabajábamos directamente en el tema, porque habían varios puntos, los que estaban dentro del vehículo con el paciente, las personas que estaban en el exterior, personas que estaban a cargo de seguridad, personas que tenían a cargo el enlazado, la comunicación directa con ambulancias, con carabineros, sacando personal, limpiando y manteniendo seguras a las personas que estaban trabajando en el rescate. Y las que estaban directamente en el tema, con las que veían sangre, las que habían herido, esas personas se juntaban, nos juntábamos y analizábamos el tema, llorábamos, analizábamos juntos, nos apoyamos juntos en el tema, para poder salir adelante con este tema, porque era un tema que en un rato más o mañana, en cualquier momento, nos iba a tocar de nuevo. Así que ese tema es un tema que nosotros tuvimos que asumir también como grupo. Estamos capacitados también para eso, tenemos que afrontarlo, así que eso también fue mucho trabajo. Yo creo que eso lo tenemos en la retina y un recuerdo permanente de toda nuestra vida. Hubieron aproximadamente 10 fallecidos y la unidad de rescate nuestra llegó primero que Valdivia. Entonces tomó la situación y tuvimos que trabajar dentro del furgón. Me recuerdo, trabajamos en primera instancia el voluntario Fuentes y yo, y posteriormente hicimos un recambio con el voluntario Loaiza y 2 más que no recuerdo este minuto. Quedamos bien choqueados. Quedamos muy afectados por ese accidente.
Y me parece mucho que ese accidente igual fue su primer accidente, la unidad de rescate de la Unión, en la cual nosotros le habíamos hecho en primera instancia un curso de rescate a ellos. Directamente trabajamos no con pacientes, porque los pacientes ya lo habían llevado a Valdivia ya, los que estaban heridos, sino rescatar a personas que estaban atrapadas y estaban fallecidas. Y realmente fue un accidente impactante para todos nuestros voluntarios que participamos directamente con los cadáveres en el fondo, que nos metieron al minibús, a la persona que habla y al voluntario Mario Álvarez, que trabajamos directamente sacando personas atrapadas dentro del minibús. Y realmente fue impactante. Dentro de las últimas personas que se sacaron fueron una señora con un niño que estaba en brazos y los dos estaban fallecidos. Yo creo que ahí prácticamente el 50% de los voluntarios que trabajamos ahí nos quebramos. Después del rescate se analizó y muchos de los voluntarios explotaron en lágrimas. Es una forma de liberar de todas las tensiones que habían. Yo ya no estaba en la compañía Medio Ahí, Río Bueno. Ese fue el que más los afectó, pero los otros no. Fíjate que no nos afectaron mayoritariamente, no hubo tanto. Nos tocó hacer el rescate y rescatar los cuerpos, entregárselos a Carabineros o al Servicio Médico Legal, pero no nos afectó mayoritariamente. No resistimos bien, estábamos preparados, estábamos motivados para hacerlo y queríamos hacerlo bien. Y se respetaban las reglas, demarcando las líneas, no pudiendo entrar ningún voluntario al círculo principal, digamos. Eso fue nuestra labor. Después yo alcancé a estar poco tiempo, porque esto tenía que haber partido por ahí por el año 88, 89, y yo en el 93 ya renuncié y me fui. Y el grupo quedó formado y hasta el día de hoy existe. Me tocó estar a cargo, trabajamos con la unidad de rescate de Valdivia, con la unidad de rescate de la Unión, que recién se había formado. Y lo que son las cosas, fíjate que el otro día, acordándonos entre amigos, conversando de estas cosas, un voluntario también de esta compañía me decía, yo me acuerdo que fue mi primer accidente grande que yo tuve. Y me acuerdo cuando tú en el cruce de los tambores llamaste a la central y le dijiste a la central que le ordene la salida a la Unión y a Valdivia, sin saber lo que había. Pero yo en ese momento como que algo me imaginé que algo ocurría. Y cuando llegamos allá, hay un teniente carabinero que está a cargo del sitio del suceso, y le pregunto, ¿de qué se trata? No, me dice, ya está solucionado esto, las personas heridas fueron trasladadas. Ah, pero qué raro. Pero, ¿y usted ha visto lo que hay? No hemos visto. Llegan 2 voluntarios en ese momento de la unidad de rescate que llegaron en sus vehículos particulares, y les doy la orden que se metan adentro porque sabía que algo podía haber. Y me dicen, hay 2 fallecidos. Bueno, hay que sacarlo. Y no eran 2. Y después nos dimos cuenta cómo se empezaron a colocar a la orilla del camino y eran alrededor de 11 personas. RX1 Central 63. Mandar el equipo. ¿Qué vamos a hacer? Ya. Ya, estamos dentro. Estamos arriba. Yo tomo la cabeza y tú ven a agarrar la tabla. R1 Central. Adelante. Preinforme el 1041 a cargo 41. Se trata de choque de alta energía de vehículo menor con árbol. 273 en el lugar.
La primera compañía siempre se ha destacado por su especialidad, unidad de rescate vehicular, que nosotros que fuimos cadetes aquí en esta compañía crecimos con la historia de los formadores de la unidad de rescate que veíamos trabajar en los llamados. En esos años nosotros éramos cadetes y eran bomberos activos don Walter Fonfag, nuestro instructor de cadete, ahora voluntario honorario de la compañía, don Mario Álvarez, el actual comandante, don Ricardo Ángel. Fueron formadores de aquí, de muchos de nosotros como rescatistas en la compañía. Hoy en día el rescate vehicular no es lo mismo que hace 30 años atrás. Ellos comentan muchas veces cuando nos juntamos a hacer camaradería en nuestro cuartel, que muchas veces les tocó volar techos con chuzos, hachas. Por ahí nombran su querido Renault Traffic, que lo armaron a pulso entre ellos, y ya después fueron variando las unidades de material mayor rodante. En el 2004 llegó el Mascot, el famoso R1 que tuvimos aquí en la compañía hasta el año 2018, que después se pudo renovar gracias a las gestiones de algunos voluntarios en esos años. El voluntario honorario Jaime Mena, que fue el gestor, uno de los gestores principales para poder renovar nuestra unidad de rescate. En el año 2018 nos llegó nuestro Iveco Mayiru, el que tenemos actualmente, y la tecnología ha ido igual ayudando un poco a que podamos ir mejorando nuestras herramientas. Ya contamos con 2 equipos hidráulicos en nuestra actual unidad de rescate, más el combi, Lucas Combi, que de los años 90, que actualmente sigue operativo en nuestro móvil B1. Hoy en día nosotros como compañía contamos con la capacidad de poder atender 2 rescates simultáneamente muy fácil, porque nuestras unidades se encuentran equipadas con todo lo necesario para poder atender la emergencia. Cosa que años antes, entre el 91 y 92, era muy difícil de poder hacerlo porque eran muy acotados los materiales que tenían ellos. Nosotros aquí varios crecimos con la historia del rescate vehicular, vimos a trabajar muchas personas aquí y siempre quisimos ser operadores de rescate vehicular, porque en su momento, como anécdota, don Mario Álvarez, cuando era capitán, era bien estricto en ese sentido, y si uno no era operador de rescate no podía salir al rescate en el carro. Entonces, para nosotros siempre fue el norte poder ser operadores de rescate para poder salir y tripular nuestra unidad de rescate. Y así un montón de historias. Entonces, para nosotros hoy en día poder conmemorar los 30 años de la creación de la unidad de rescate es un logro como compañía, es darle el espacio que se merece cada uno de los formadores, voluntarios actuales y ex voluntarios que ya no están, y darles el reconocimiento que merecen. Gracias a ellos nosotros hemos podido mantener en buen pie una especialidad que se creó bajo una necesidad, ya que bomberos antiguamente no asistían a los accidentes vehiculares. La gente, según lo que cuentan ellos, llamaba a carabineros y a la ambulancia. Entonces, bomberos no participaba de la unidad de los accidentes vehiculares. Bueno, en primer lugar, para mí es un tremendo orgullo ser primerina. Fue algo que perseguí por bastantes años. Cabe destacar que la primera compañía no aceptaba, no tenía mujeres dentro de sus filas, y en el año 2015 pude ingresar a esta compañía ya preparada y capacitada con el curso de rescate, de operador de rescate. Entonces, para mí es un tremendo orgullo, ha sido una tremenda sabiduría aprender de todos ustedes, de todo el equipo humano que tiene esta compañía, y que realmente es un equipo que está muy bien preparado y que tiene una altura de mira y de mejorar cada día, pero admirable. Entonces, para mí es un orgullo, después de haber ansiado tantos años entrar a esta compañía, estar liderando por segunda vez
este equipo, esta compañía, esta primera compañía Germania, es un tremendo orgullo y bueno, simplemente espero poder dar lo mejor, ¿cierto? Estoy en eso, estamos trabajando con la oficialidad también y poder también ser un aporte como directora y como líder de esta compañía. Bueno, mi visión actual de nuestra unidad de rescate vehicular es que con el correr de los años se ha adquirido más material para poder trabajar en las emergencias de rescate vehicular. Hemos renovado el carro. Antes, cuando comenzó esta unidad de rescate, tuvieron el Mascot, ¿cierto? Y ahora en el año 2018 renovamos por nuestro Magirus R1, ¿cierto? Que tiene mayor capacidad para personal, podemos trasladar mayor cantidad de herramientas. Y hemos ido avanzando en ese sentido, en la capacitación también de nuestro personal, pero nunca es suficiente. Siempre aspiramos a más, siempre queremos entregar un mejor servicio a nuestra comunidad y es por ello que estamos también trabajando, ¿cierto? Creando proyectos para poder adquirir mayor material, ¿por qué no soñarlo en una capacitación, ¿cierto? Y habilitarnos como unidad de rescate técnico más adelante. La verdad es que para nosotros es un honor poder hacer este reconocimiento a estas 10 personas como formadores de la unidad de rescate. Gracias a eso, a que ellos siguen hoy activos, algunos de los 10 voluntarios, y gracias a otras cosas más aquí, la mística no se pierde en nuestra primera compañía de bomberos Germania Río Bueno. Miles de horas de entrenamiento desde aquel entonces, emergencias de alta complejidad y el esfuerzo y perseverancia del personal han hecho que en la actualidad nuestra compañía esté altamente capacitada en atención prehospitalaria y técnicas de extricación, con distintos cursos dictados tanto por la Academia Nacional de Bomberos como por entidades externas, contando a la fecha con 30 operadores de rescate vehicular, 4 ITLS, Soporte Vital Internacional, Trauma, 10 PHTLS, Soporte Vital para Traumatismos Prehospitalarios, 10 BLS, Soporte Vital Básico, 2 enfermeros, 3 paramédicos y un técnico paramédico. El futuro de nuestra unidad de rescate vehicular es consagrarse como una unidad de rescate vehicular integral y técnico, que brinde apoyo en situaciones y rescates complejos a las nuevas unidades de rescate en formación en nuestra región y los alrededores. Continuar invirtiendo tiempo y recursos en la formación de nuestro personal, con los cursos de más altos estándares disponibles en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional, y con esto honrar a ese selecto grupo de voluntarios que hace ya 30 años, que da forma visionaria para la época, decidieron crear esta unidad de rescate vehicular de la primera compañía Germania de Río Bueno.